Hola a todos. Bueno, continuando con lo que es el desarrollo de las clases prácticas del módulo de sedimentología de la asignatura Fundamentos de Mineralogía y Petrología. En esta clase vamos a hablar sobre los contenidos del trabajo práctico número 2, el cual trata sobre estructuras sedimentarias. Los objetivos del trabajo práctico constan en estudiar distintos tipos de estructuras sedimentarias inorgánicas desde el punto de vista de su génesis y su clasificación. Vamos a aplicar conceptos teóricos básicos para determinar polaridad de los estratos, dirección y sentidos de paleocorrientes y régimen de flujo bajo el cual se generan las estructuras sedimentarias que vamos a analizar en el práctico. Finalmente, se describirán los posibles mecanismos que habrían dado origen a las diferentes estructuras sedimentarias analizadas. A modo de introducción, podemos decir que, por definición, una estructura sedimentaria es una disposición geométrica de los elementos que constituyen un sedimento o una roca sedimentaria. Esta disposición geométrica de elementos se origina durante el proceso de sedimentación o bien en una etapa posterior muy próxima por procesos físicos, químicos o bien procesos biológicos en un ambiente sedimentario determinado. Las estructuras sedimentarias siempre se fabrican en los ambientes sedimentarios. Para los geólogos y sedimentólogos, las estructuras sedimentarias son de gran importancia y de gran interés, dado que constituyen el lenguaje escrito en las rocas y en los sedimentos, porque brindan gran información acerca de diferentes procesos. Por un lado, brindan importante información acerca de los procesos de sedimentación, ya sea, como dijimos anteriormente, procesos mecánicos, procesos químicos o procesos biológicos. En el caso de los procesos mecánicos, se pueden hacer inferencias acerca del mecanismo de transporte y las condiciones de los flujos que habrían dado lugar a los depósitos asociados, ya sean flujos laminares o flujos turbulentos, o bien flujos de baja o alta energía. En estos casos también, según el tipo de estructura sedimentaria que se analice, se pueden determinar la dirección y el sentido de las paleocorrientes en los depósitos que se analizan. Por otro lado, también existen estructuras que permiten analizar las condiciones de los sustratos, es decir, si se trata de sustratos saturados en agua, sustratos soposos o sustratos blandos, o bien sustratos más firmes o sustratos duros con menor contenido de agua. Por otro lado, también se pueden hacer inferencias acerca de diferentes condiciones paleoambientales y como pueden ser, digamos, la salinidad de la cuenca, el grado de oxigenación, el grado de turbidez del medio en el cual se desarrollaron las estructuras sedimentarias. Finalmente, existen estructuras que son muy útiles para determinar la polaridad de las capas, y esto es particularmente de gran interés en aquellos sectores, en aquellos afloramientos en donde la sucesión estratigráfica o la sucesión sedimentaria estudiada ha sufrido procesos tectónicos y las secuencias pueden llegar a estar por sectores invertidas. En cuanto a la clasificación, podemos decir que las estructuras sedimentarias se clasifican en inorgánicas y biogénicas. Las estructuras sedimentarias biogénicas no van a ser tratadas en esta presentación ni tampoco en el trabajo práctico número 2, sino que nos enfocaremos principalmente en las estructuras inorgánicas mecánicas y también haremos alguna mención acerca de alguna estructura química. Entrando en lo que son las estructuras sedimentarias mecánicas. Como su nombre lo indica, son aquellas estructuras formadas a partir de diferentes agentes dinámicos que son los encargados de transportar y de acumular o de depositar los sedimentos. Estos agentes pueden ser tanto un transporte eólico como el transporte glaciar, o bien transporte en medios acueos o subacueos.
Otro tipo de transporte de sedimentos muy común son los flujos gravitativos de sedimentos, los cuales se relacionan principalmente a zonas de alta pendiente que favorecen, digamos, el origen y el desarrollo de estos flujos por acción de la gravedad. Según su origen y su geometría, las estructuras sedimentarias mecánicas se clasifican en dos grandes grupos, que son las deposicionales o depositacionales, que son aquellas que se forman durante el proceso de sedimentación, o bien postdeposicionales o deformacionales, que son aquellas que se originan en una etapa ligeramente posterior a la depositación, pero en una etapa previa a la consolidación de los sedimentos y la formación de las rocas. Dentro de lo que son las estructuras sedimentarias deposicionales, tenemos diferentes grupos que son las planares, las lineales y las acrecionales. Nosotros nos enfocaremos principalmente en lo que son las estructuras planares y las lineales, los cuales dentro de cada uno de estos grupos existen subgrupos que son, para el caso de las planares, tenemos un subgrupo que se llama externas y otro subgrupo que se llama internas. ¿Por qué esta subdivisión? Porque bueno, las estructuras planares son aquellas que se desarrollan en planos, como su nombre lo indica, y entonces se clasifican en externas e internas según su posición respecto al estrato. En el caso de las lineales, los rasgos geométricos de la estructura se desarrollan en forma lineal y pueden ser estratales, las cuales se forman en los sustratos, es decir, en el fondo, y quedan representadas o quedan preservadas al techo de los estratos, o bien subestratales, las cuales representan los calcos de las estructuras estratales. Finalmente están las acrecionales, que no le daremos gran importancia. Las postdeposicionales, como dijimos, son aquellas formadas en un estadio posterior a la depositación de los sedimentos. Entrando en lo que son las estructuras planares externas, debemos introducirnos en la diferenciación entre estratificación y laminación, los cuales son términos que a veces pueden confundirse. A grandes rasgos podemos decir que los estratos son los bloques que constituyen o construyen la estratificación. Los límites entre los estratos definen periodos de pausa en la sedimentación, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como pueden ver en esta figura de aquí tenemos una secuencia de diferentes estratos en donde tenemos areniscas alternando con fangolitas, y esos límites de estratos que definen justamente la estratificación en las rocas están marcando periodos de pausa en la sedimentación que favorecieron justamente a un cambio en las condiciones del medio y la depositación de otras litologías. Por otro lado, la laminación está contenida dentro de los estratos, o sea, los estratos son los que internamente pueden contener laminación o no. Y se relaciona justamente a una acumulación continua, es decir, ininterrumpida, de sedimentos durante un periodo dado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mientras que la estratificación queda definida por periodos de pausa en la sedimentación, la laminación justamente implica una depositación ininterrumpida o prácticamente ininterrumpida en el tiempo, que da lugar a la formación de diferentes estructuras sedimentarias. Por definición, hablaremos se suele hablar de estratificación para aquellos casos en donde las capas tienen más de 1 centímetro, y hablaremos de laminación cuando el espesor es menor a 1 centímetro. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se observa la laminación, con una escala en centímetros de 1 a 8, y vemos justamente estas líneas subparalelas. En este caso se trata de laminación paralela, que es de espesor milimétrico, entonces corresponde llamarla laminación. Este es otro ejemplo
en una arenisca, el anterior, este de aquí, era en una fangolita. Continuando con lo que son las estructuras planares externas, es decir, que se desarrollan en la superficie externa de los estratos, tenemos la estratificación mixta, la cual se compone de una alternancia centimétrica entre dos litologías, areniscas finas a muy finas y fangolitas. Esta alternancia entre areniscas y fangolitas genera diferentes tipos de estructuras sedimentarias que están contenidas dentro de lo que es la estratificación mixta. Por un lado tenemos la estratificación Flasser, la cual se compone principalmente por arena y en forma subordinada aparece el fango. Después tenemos lo que es la estratificación ondulosa o ondulítica, en donde hay una relación prácticamente similar entre arena y fango. Y finalmente la estratificación lenticular, en donde predomina el fango y la arena queda representada simplemente por lentes. Aquí vemos algunos ejemplos aquí de estratificación Flasser y en este otro caso estratificación ondulosa o ondulítica a lenticular. Entrando en lo que son las estructuras planares internas, es decir, aquellas que se desarrollan en el interior de los estratos, tenemos en primer lugar la estructura masiva o masivo, que se relaciona justamente a depósitos sin estructura interna. Su origen se relaciona básicamente a dos procesos. Por un lado está relacionado justamente al mecanismo de transporte y depositación, y por otro lado está también asociada, esta estructura aparece asociada a procesos postdeposicionales relacionados a una homogenización de la fábrica primaria por actividad de organismos, es decir, por procesos de bioturbación. En el caso del origen primario de esta estructura, es decir, relacionada al mecanismo de transporte y depositación, justamente se necesitan flujos con elevada concentración sedimentaria y alta velocidad. Estos flujos con altas velocidades y elevada concentración de sedimentos permiten segregar progresivamente la carga sedimentaria y evitan, digamos, la formación de un contraste reológico entre el sustrato o el fondo y el flujo en sí mismo, debido justamente a la tasa de decantación de sedimentos que hay en el flujo. El transporte en estos flujos se cree que es principalmente en suspensión turbulenta, es decir, son flujos turbulentos con elevada carga de sedimentos en suspensión. Aquí vemos dos ejemplos de estructuras masivas, depósitos de areniscas finas masivas. Justamente son dos estratos limitados por bases netas, e internamente, como se puede ver en la imagen, no presentan estructuras internas. Otra estructura planar interna común es la gradación, es decir, la presencia de capas o láminas gradadas. Existen básicamente dos tipos, gradación normal y gradación inversa. La gradación normal implica una disminución del tamaño de grano de base a techo, es decir, aquí vemos un ejemplo en donde tenemos mayor tamaño de grano a la base y menor tamaño de grano hacia el techo. Justamente la gradación normal se relaciona a una disminución gradual en la velocidad de flujo. Tenemos mayor capacidad de transporte y competencia, entonces tenemos los granos, los clastos más grandes a la base y tenemos los clastos de menor tamaño hacia el techo porque la velocidad de flujo es mucho menor. En el caso de la gradación inversa es completamente lo contrario, entonces tenemos flujos donde la velocidad es mucho mayor, aumenta progresivamente desde la base hacia el techo y se dan estos aumentos progresivos en el tamaño de grano. Finalmente hay ocasiones donde podemos tener tendencias grano crecientes, es decir,
depósitos con gradación normal, gradación inversa. En este caso tenemos inicialmente gradación inversa y luego gradación normal, relacionado justamente a fluctuaciones en la velocidad de flujo. Siempre que veamos disposiciones con gradación normal, como en esta de aquí abajo, tendremos una desaceleración progresiva en la velocidad de flujo. O sea, tenemos inicialmente mayor energía y la energía disminuye progresivamente hacia el techo. En el caso de la gradación inversa es justamente lo contrario. La energía del flujo aumenta desde la base hacia el techo y llega a transportar, en este caso, grandes bloques. Y en el caso de la gradación normal e inversa, tenemos fluctuaciones justamente en la velocidad de flujo. Otra estructura muy común, principalmente en conglomerados, es la imbricación. Suele darse justamente relacionada al transporte subacueo, tanto en sistemas fluviales como también en ambientes marinos relacionados a depósitos turbidíticos. Y justamente la imbricación es el resultado del transporte por tracción o como carga de lecho a la base de flujos turbulentos. Aquí vemos en este esquema de la parte central de la diapositiva, vemos cómo de un tiempo 1 a un tiempo 6 los clastos se van reordenando o reorientando según el sentido de flujo. Justamente la imbricación de los clastos es muy útil para determinar dirección y sentido de paleocorrientes y suele ser muy utilizada para tomar mediciones de paleocorrientes. También permite hacer inferencias acerca de las condiciones del flujo, dado que, justamente como decíamos anteriormente, se relacionan a flujos turbulentos con transporte como carga de lecho. Ya entrando en la parte final de lo que son las estructuras planares internas, tenemos lo que es la laminación entrecruzada y la estratificación entrecruzada. Estas estructuras son muy comunes en el registro estratigráfico y bueno, su diferenciación es a partir del mismo criterio que se utiliza, como decíamos previamente, para discriminar entre laminación y estratificación. Entonces hablaremos de estratificación entrecruzada para aquellas estructuras de mayor escala, como se puede ver justamente en la imagen de la parte inferior. Ahí vemos un ejemplo de estratificación cruzada. De acuerdo a la morfología de la estructura, tenemos diferentes tipos. Está por un lado la estratificación entrecruzada tabular planar, en donde justamente tenemos láminas que inclinan con alto ángulo sobre la base del estrato, como se ve en la figura, mientras que la estratificación entrecruzada tangencial es muy similar, pero justamente el ángulo de inclinación se vuelve cada vez menor, progresivamente menor, desde el techo hacia la base, es decir, se vuelve asintótica hacia la base de los estratos. Finalmente está la estratificación entrecruzada en artesa, la cual es una estratificación que se va a ver, digamos, desarrollada, asociada justamente a alguna otra estratificación entrecruzada, ya sea tabular planar o tangencial, por lo general más bien asociada a la tangencial, y justamente esta estructura, la estratificación entrecruzada en artesa, se va a desarrollar en forma perpendicular, en un corte, digamos, perpendicular al sentido de flujo. Aquí vemos tres flechas que marcan el sentido de flujo en cada caso. En los tres casos es hacia el mismo lado. Y vemos cómo la estratificación entrecruzada, ya sea la estratificación entrecruzada tabular planar o estratificación entrecruzada tangencial, se desarrolla en forma subparalela o paralela al sentido de flujo. Entonces podemos decir que la inclinación de las láminas que constituyen la estratificación nos está dando el sentido de la paleocorriente. En el caso de la estratificación entrecruzada en artesa, cuando encontremos esta estructura nos va a estar diciendo que el sentido de flujo era
en forma perpendicular a el plano donde vemos la estructura. En el caso de la laminación entrecruzada, como veremos más adelante, va a quedar reservada pura y exclusivamente para lo que son las óndulas, diferentes tipos de óndulas que generan laminación entrecruzada. Aquí vemos, esto ya probablemente lo habrán visto en la parte teórica, cómo justamente la escala de la estructura va a responder a la velocidad de flujo y a la, digamos, a la energía de los flujos que transportaban los sedimentos. En el caso de las estructuras de menor escala, es decir, la laminación entrecruzada, asociada justamente al desarrollo y a la migración de óndulas de corriente, por ejemplo, se desarrollan justamente a bajas velocidades de flujo, mientras que la estratificación entrecruzada se va a desarrollar ya a muchas más, digamos, a velocidades de flujo mucho mayor, empezando primero por dunas o cuerpos 2D que evolucionan de acuerdo, digamos, al aumento en la velocidad de flujo a cuerpos más complejos que se denominan dunas 3D. Aquí vemos justamente la transición entre, en este caso el dibujo representa óndulas y cómo comienzan con cresta recta y se van volviendo sinuosas hasta lingüoides y lunadas, de acuerdo justamente a un incremento en la velocidad del flujo y justamente una complejidad mucho mayor de las crestas de las óndulas. Muy bien, ya entrando en lo que son las estructuras lineales estratales constructivas, tenemos las óndulas. Particularmente empezaremos hablando de las óndulas de corriente subacueas, es decir, aquellas formas de lecho que resultan justamente del transporte y migración de granos de arena por procesos de tracción en flujos unidireccionales asociados a corrientes de agua, es decir, a flujos acueos. Particularmente las óndulas de corriente se caracterizan por estar compuestas de dos caras. Son óndulas asimétricas que tienen una cara de menor ángulo o cara de barlovento, en donde predominan justamente los procesos de erosión y transferencia de sedimentos hacia la otra cara, que se denomina cara de sotavento o cara de avalancha, y es una cara de mayor inclinación, en donde ocurre principalmente la depositación de material arenoso transportado justamente por tracción, el cual va conformando laminación ondulítica de espesor, digamos, centimétrico a milimétrico. Aquí vemos en esta misma figura, podemos ver cómo evoluciona o cómo migra una misma óndula, un tren de óndulas, desde un tiempo 1 a un tiempo 2. En el tiempo 1, la cresta de la óndula se encuentra aquí y el seno se encuentra aquí abajo. Y cuando pasamos al estadio 2, la cresta de la óndula ya se encuentra aquí y el seno se encuentra aquí. Esto se debe a que el sentido de flujo es desde la izquierda hacia la derecha, como marca la flecha. Es decir, las óndulas están migrando en el sentido de la corriente. Aquí vemos una representación esquemática de digamos, la dinámica de las líneas de flujo, por así decirlo, lo cual dice que justamente las óndulas de corriente se desarrollan asociadas a flujos turbulentos. Es imposible generar óndulas de corriente en flujos laminares. Aquí vemos justamente un ejemplo de cómo se preservan en el registro estratigráfico estas formas de lecho. Algo particular a tener en cuenta y a incorporar es que, digamos, hablaremos de formas de lecho cuando tenemos estructuras lineales estratales constructivas, es decir, este mismo caso, y hablaremos de estructuras sedimentarias cuando
tengamos la laminación ondulítica asociada, es decir, cuando veamos en el corte transversal, aquí sería en este corte de aquí, laminación entrecruzada asociada justamente a la migración de estas formas de lecho. Las óndulas de corriente son importantes para determinar la dirección y sentido de palecorrientes, polaridad de los estratos y las condiciones de los flujos. Su preservación, como se ve en esta imagen, es altera. Otras óndulas muy comunes son las óndulas que se desarrollan en medios eólicos, y si han tenido la posibilidad de ir a alguna playa alguna vez, probablemente hayan visto óndulas actuales en medios eólicos. Y la principal diferencia que tienen con las óndulas de corriente subacueas es que las óndulas eólicas se caracterizan por presentar una gradación inversa a escala de láminas, como puede verse en este ejemplo, en este corte en perfil, la cual, digamos, esta estructura en particular se denomina laminación translacente subcrítica y es diagnóstica de óndulas desarrolladas en ambientes eólicos. Aquí vemos otros dos ejemplos, vistas en planta, en donde se ve justamente que los materiales más gruesos quedan retenidos en las crestas de las óndulas y los materiales más finos se acumulan en los senos, justamente dando lugar a láminas con gradación inversa. Debido a la selección que tiene el transporte eólico, el cual por lo general consiste exclusivamente de granos de arena fina a muy fina, rara vez se preserva la laminación entrecruzada, que habla de justamente las óndulas eólicas, sino que en muchos casos se observa justamente estas láminas con gradación inversa asociadas a la laminación translacente subcrítica. Estas láminas, esta estructura es diagnóstica justamente de óndulas en medios eólicos. Otro tipo muy común de óndulas son las óndulas escalantes, las cuales, a diferencia de las anteriores, se relacionan a una interacción, digamos, a una combinación de procesos de tracción, de transporte por tracción de arena, y procesos de decantación de materiales transportados en suspensión turbulenta en el flujo. Así se generan diferentes tipos de óndulas escalantes, las cuales pueden ser, digamos, de acuerdo al ángulo de escalonamiento. Aquí tenemos justamente una representación también en escala de tiempo de óndulas, de trenes de óndulas escalantes. Esto es en tiempo 1 y vemos como en un tiempo 2 como las óndulas agradan verticalmente y a su vez migran en el sentido de flujo. Entonces lo que tenemos que imaginarnos aquí es que no vamos a tener pura y exclusivamente un transporte en el sentido de flujo, sino que también vamos a tener agradación vertical asociada justamente a la decantación del material transportado en suspensión turbulenta. La superficie de escalonamiento es muy importante, ya que define qué es lo que se va a preservar de los sucesivos trenes de óndulas. Si el ángulo de escalonamiento, como se ve en este ejemplo de aquí abajo, es mayor que el ángulo de la cara de Barlovento, que es este otro que se representa aquí, se forman las denominadas óndulas escalantes supercríticas y tenemos preservación parcial de la cara de Barlovento, la cual en óndulas de corriente es generalmente erosionada y se preserva exclusivamente la cara de, digamos, las láminas de la cara de sotavento. Si el ángulo de escalonamiento es igual al ángulo de la cara de Barlovento, se forman óndulas críticas, y si el ángulo es menor, se forman óndulas escalantes subcríticas. Este ejemplo de aquí abajo es el caso de óndulas escalantes subcríticas,
en donde estas superficies que se ven aquí representan justamente las superficies de escalonamiento, y estas láminas inclinadas así son laminaciones entrecruzadas de los sucesivos trenes de óndulas que van escalando. En el caso de, digamos, a mayor tasa de decantación del flujo, mayor va a ser la superficie de escalonamiento, es verdad, es decir, la agradación vertical que tiene el flujo, y se dan justamente las supercríticas. En el caso opuesto, como el de la figura, digamos, predominan los procesos de migración lateral, es decir, de transporte por tracción, por sobre la decantación. Entonces el ángulo de escalonamiento es mucho menor, como se puede ver aquí, el ángulo de escalonamiento es relativamente bajo, y digamos la preservación de la cara de Barlovento no está presente. Al igual que las otras óndulas, sirven para determinar dirección y sentido de paleocorrientes, polaridad de los estratos y justamente condiciones del flujo, ya que hablan de procesos de tracción-decantación. Ya cerrando con lo que son óndulas, tenemos óndulas de oleaje, también conocidas con el nombre de chevron por la laminación característica que generan. Y son óndulas, a diferencia de todas las anteriores, son óndulas simétricas asociadas justamente a flujos oscilatorios, por lo general a la acción de oleaje en ambientes costeros, y a diferencia de las óndulas de corriente, permiten determinar dirección de paleocorrientes y no así el sentido. Estas óndulas también sirven para determinar polaridad de los estratos y las condiciones del flujo. Aquí vemos algunos ejemplos. Este es un ejemplo del registro estratigráfico, justamente de lo que se llama las óndulas de oleaje o laminación truncada de ola, en donde es muy característico tener en algunos casos divergencias en la inclinación de las láminas, asociado justamente a la digamos, naturaleza oscilatoria del oleaje. Y aquí vemos un ejemplo actual, en una playa actual, de óndulas producidas por acción del oleaje. Como dijimos anteriormente, digamos, las óndulas y lo que vienen a ser las dunas o las barras deben ser analizados de forma semejante, con la salvedad de que hay que entender que las dunas y las barras son cuerpos de mayor dimensión, relacionados justamente a mayor velocidad de flujo y a flujos más energéticos que pueden dar lugar, digamos, a la formación y a la migración de cuerpos de mayor dimensión. Tanto las dunas como las barras se componen principalmente por estratificación entrecruzada, que puede ser tanto tangencial como tabular planar, y en algunos casos, como vimos previamente, digamos, en la perpendicular a estos, en un corte transversal a estos cuerpos. En muchos casos se reconoce estratificación entrecruzada en artesa. Justamente las dunas y las barras pueden desarrollarse no solo en arenas, sino también en gravas, pueden ser comunes. Aquí vemos una representación esquemática en donde se representa justamente el desarrollo de una duna subacuea asociada justamente a procesos de tracción y en menor medida a procesos de decantación, dando lugar a la formación justamente de estratificación entrecruzada tangencial. Otra estructura lineal estratal constructiva es la laminación paralela y la lineación parting, que suele estar asociada, la cual se puede desarrollar, digamos, la laminación paralela en particular, es común tanto en areniscas como en fangolitas, y
puede ocurrir tanto en condiciones de bajo régimen de flujo como en condiciones de alto régimen de flujo. En el caso de que esta estructura se encuentre asociada a condiciones de alto régimen de flujo, va a tener asociada justamente la lineación parting, que se desarrolla digamos, al techo de los estratos, y es una estructura que solo se reconoce en una vista en planta, y se caracteriza justamente por alineaciones que son una especie de rasgos erosivos asociados justamente a condiciones de alto régimen de flujo. A veces aparecen asociados a la alineación parting lo que se llama furrows, que son como depresiones asociadas justamente a la erosión parcial del sustrato. Aquí vemos un corte en perfil justamente de laminación paralela. A diferencia de la laminación entrecruzada o la laminación ondulítica, la laminación paralela se caracteriza por láminas que son paralelas entre sí y nunca se cortan. Ya cerrando las estructuras estratales constructivas, tenemos una estructura relativamente común que se conoce con el nombre de Hamocky Cross Stratification, y también hay un derivado que se llama Swaley Cross Stratification, en donde el Swaley en verdad es un intermedio entre lo que es diferentes tipos de Hamockys. Nosotros hablaremos particularmente de los dos extremos. Por un lado tenemos los Hamockys isótropos y por otro lado los Hamockys anisótropos. Las estructuras de Hamocky son el resultado de flujos combinados en donde ocurre, digamos, una interacción entre una componente unidireccional y una componente oscilatoria. En función de la relación entre la componente unidireccional y la componente oscilatoria, podremos formar tanto Hamockys isótropos como Hamockys anisótropos. En aquellos casos donde la componente unidireccional tiene la misma influencia que la componente oscilatoria, se generan estructuras de Hamocky isótropos, como puede verse aquí abajo y en esta figura de campo de aquí abajo también. Y en el caso de que la componente unidireccional tenga mayor influencia que la componente oscilatoria, se van a dar estructuras de Hamocky anisótropo que son parecidas a la morfología que nos dan las barras, pero se caracterizan justamente por en su parte superior tener un tapizado con láminas que cubren todo, digamos, el cuerpo. Estas láminas entrecruzadas justamente nos están hablando de la dirección, el sentido predominante de flujo asociado justamente a la componente unidireccional. Aquí vemos un ejemplo en donde el sentido de flujo sería desde la izquierda hacia la derecha. Las estructuras de Hamocky sirven para interpretar dirección y sentido de paleocorrientes. En el caso de las isótropas de Hamocky isótropo solo se puede determinar dirección. En el caso del anisótropo también se puede determinar sentido, polaridad de los estratos, condiciones del flujo, y también a veces sirven para hacer inferencias acerca de las condiciones paleoambientales. Estas estructuras han sido históricamente relacionadas a ambientes influenciados por digamos, la acción del oleaje, y digamos, la componente oscilatoria ha sido siempre relacionada justamente con la acción del oleaje. Sin embargo, también se puede encontrar en otros ambientes en donde no existe acción de oleaje, asociado justamente a otros procesos que generan flujos oscilatorios. Ahora bien, entrando en lo que son las estructuras lineales erosivas, ya pasamos de tener estructuras constructivas, es decir, que generan depósitos sedimentarios, a estructuras que son el producto de la
erosión digamos, de los fondos o de los sustratos o de depósitos previamente acumulados. Y podemos comenzar hablando de lo que son los canales, que son sin lugar a dudas los rasgos erosivos por excelencia. Aquí vemos un ejemplo muy espectacular de canales submarinos presentes en el registro estratigráfico, en donde vemos incisiones muy profundas asociadas justamente al proceso de erosión y transporte. Estos canales por lo general son rellenados en una etapa posterior al periodo de erosión, durante, digamos, otros estadios en donde tiene lugar la acumulación de diferentes fases, es decir, de diferentes cuerpos sedimentarios con estructuras sedimentarias particulares. Digamos, los canales pueden ser comunes tanto en ambientes subaéreos como también en ambientes subacueos. Ya estructuras erosivas de menor escala, algunas de ellas con menor potencial de preservación, con muy bajo potencial de preservación en el registro estratigráfico, pueden ser las marcas semilunares y asimismo las marcas de escurrimiento. Estas estructuras son muy comunes en playas actuales y los ejemplos que hemos puesto aquí en la presentación justamente se relacionan a playas actuales, en donde en el caso de las marcas semilunares se relacionan a la presencia de un obstáculo. Por lo general puede ser un clasto de grava o un resto fósil, el cual hace como una sombra digamos, a la acción de la corriente, y la corriente sufre una bifurcación en dos, o digamos una separación de flujo, en donde genera justamente en los laterales erosión, y en la zona aledaña ocurre una depositación rápida del material erosionado en los laterales. Estas estructuras sirven justamente para determinar sentido de paleocorriente. En el caso de la figura de aquí, la paleocorriente es desde la parte inferior de la imagen hacia la parte superior. Las marcas de escurrimiento son muy parecidas a lo que son las redes de drenaje asociadas a los sistemas fluviales, solo que son, digamos, estructuras de muy pequeña escala, justamente asociadas a la erosión por medio de corrientes. Son muy comunes en zonas intermareales, en donde el reflujo de las mareas justamente genera estos patrones dendríticos en el sustrato. Otras estructuras que son muy comunes en el registro estratigráfico son las costilla y surco o rib and furrow, en donde estas estructuras ocurren como resultado de la erosión de cresta, digamos, de la cresta de las hóndulas. Aquí vemos un bloc en 3D donde vemos justamente hóndulas con laminación entrecruzada, la cual, digamos, la inclinación de estas láminas entrecruzadas nos está dando el sentido de flujo. En la transversal vemos estratificación entrecruzada en artesa, lo cual nos está diciendo que se relacionan justamente a hóndulas 3D. Y la erosión justamente de la cresta de estos cuerpos, digamos, de las formas de lecho, genera estas concavidades con, digamos, internamente con otras láminas digamos, que inclinan en sentido opuesto, que se conocen como costilla y surco. Aquí vemos un ejemplo en el registro estratigráfico en donde, bueno, para determinar justamente el sentido de flujo debemos analizar justamente estos arcos principales, y el sentido de flujo va a ser en sentido contrario hacia donde apunta la concavidad. En este caso, la concavidad apunta hacia la parte inferior de la imagen, entonces el sentido de flujo es hacia la parte superior. Otras estructuras erosivas muy comunes
presentes en el registro estratigráfico son las marcas de fondo. En verdad estas estructuras se presentan más bien como calcos, no así como estructuras estratales, sino como estructuras subestratales, como veremos a continuación. Y una de las más interesantes son los hoyos de flujo, los cuales se relacionan, a la erosión de fondos fangosos, como se puede ver en la figura de aquí abajo. Y estos fondos fangosos se encuentran en estado firme, es decir, con un contenido de agua relativamente bajo, y los materiales que lo componen se encuentran relativamente compactados, por lo cual no es lo mismo que cuando los sustratos se encuentran saturados en agua. Ya de por sí esta estructura nos está hablando de diferentes cuestiones, por un lado de las condiciones de los flujos, es decir, flujos con capacidad erosiva. Asimismo, las condiciones del sustrato, se requieren sustratos fangosos en estado firme, y también van a ser muy útiles para determinar polaridad de los estratos, como veremos a continuación. Asimismo, el análisis de estas estructuras permite tomar mediciones de paleocorrientes y analizar la dirección y el sentido de las corrientes que dieron origen a estas estructuras. Aquí vemos una vista en planta de cómo se ven estas estructuras, en donde justamente el sentido de flujo sería desde la izquierda hacia la derecha, y la mayor depresión estaría aquí, que sería justamente este punto que estamos viendo aquí, y las zonas más hacia la derecha se encontrarían en esta región de aquí. Como se puede ver en esta serie de bosquejos que se presentan en la parte inferior, tenemos justamente inicialmente cómo se genera la estructura asociada a flujos turbulentos que erosionan un sustrato fangoso, y luego tenemos justamente un relleno, en muchos casos asociado justamente al material que transporta el mismo flujo, comúnmente sedimentos tamaño arena, y luego se da, ocurre el soterramiento y la litificación, y se preservan justamente los hoyos de flujo. Sin embargo, como decíamos anteriormente, estas estructuras por lo general se preservan como calcos y no así en los sustratos donde fueron originadas. Aquí vemos dos ejemplos, en un caso una secuencia normal y en el otro caso una secuencia invertida. En el caso de la secuencia normal, fíjense cómo los hoyos de flujo se preservan a la base del sustrato que se encuentra por encima, es decir, la arenisca, que es esta gris que se presenta aquí, y no así en la fangolita, la cual es erosionada y no permite reconocer la estructura. Esto es un corte en afloramiento de acuerdo justamente a la resistencia a la meteorización y a la erosión que presentan las rocas. En este otro caso la secuencia está invertida, por lo cual fíjense cómo los calcos de los hoyos de flujo parecen estar al techo de las areniscas, pero en verdad esto que digamos en donde se encuentran las estructuras representa la base de las areniscas, y estamos en presencia de una columna que ha sido invertida, es decir, la base está aquí y el techo está aquí abajo. Aquí vemos algunos ejemplos reales, no solo de hoyos de flujo, sino también de otras estructuras como son los surcos, los roces, los punzamientos, los cuales se relacionan más bien al impacto de objetos en sustratos fangosos que generan depresiones y erosiones parciales del fondo, y luego son rellenadas con otros materiales, en estos dos casos con arenas, y se preservan como calcos. Ya entrando en lo que son las estructuras deformacionales, tenemos los slumps, que son, estructuras que se relacionan a deslizamientos gravitacionales en medios tanto subaéreos como subacuos, y como requisito general para la generación de slumps
se necesitan ambientes o medios de alta pendiente. Estos ambientes se caracterizan por una inestabilidad de la pendiente y dan lugar justamente a procesos de resedimentación y generación de estas estructuras de deformación sin sedimentaria. Se cree que los slumps son pene contemporáneos con la sedimentación y son muy comunes en depósitos de turbiditas, en ambientes de talud, en medios marinos. Sirven tanto para determinar las condiciones del flujo, como así también las condiciones del sustrato, y asimismo para inferir cómo era el paleorrelieve de las cuencas asociadas. Otra estructura deformacional relativamente común es la laminación o estratificación convoluta, la cual se relaciona principalmente a procesos de licuefacción y está muy relacionada con otra estructura que se denomina escape de agua o escape de fluidos, y se caracteriza justamente por esta deformación de las láminas o de diferentes estratos que componen una sucesión por lo general arenosa. O sea, es muy común esta estructura en areniscas, también puede estar presente en fangolitas, principalmente en limolitas, y se generan justamente estas deformaciones y ondulaciones en los sedimentos. Otra estructura deformacional, otras estructuras comunes son los calcos de carga y las estructuras en llamarada o flame por su morfología, en donde las estructuras de carga se relacionan al contraste de densidad entre estratos arenosos y estratos fangosos. Por lo general las arenas son más densas que que las fangolitas y tienden a hundirse deformando justamente los sustratos infrayacentes, en este caso las fangolitas, y se producen estas estructuras de carga. En el caso de los flames es relativamente parecido y se generan estas morfologías con forma de llamarada, las cuales son muy características y muy comunes en depósitos relacionados justamente a una alternancia entre areniscas y fangolitas. Si la deformación continúa, estas estructuras de calcos de carga pueden a veces terminar dando lugar a lo que se llama estructuras de bola and pillow o bola y cojín, que consisten de cuerpos lenticulares o cuerpos aislados, así con forma como de esfera, de areniscas flotando en litologías predominantemente pelíticas. Estas estructuras, tanto los calcos de carga como las estructuras flame, sirven para determinar la polaridad de los estratos y asimismo las condiciones del sustrato. Las estructuras flame y los calcos de carga se relacionan a sustratos, los sustratos fangosos o fangolíticos asociados deben estar necesariamente saturados en agua, y asimismo las arenas que se hunden por sobre ellos también deben estar saturadas en agua. Ya entrando en la parte final, otras estructuras deformacionales son los diques clásticos, los cuales son diques que cortan a la secuencia estratigráfica. En este caso pusimos un ejemplo de la roca de caja, son fangolitas, en donde el plano de estratificación es completamente interrumpido por un dique prácticamente vertical, compuesto principalmente por areniscas. Otra estructura relativamente común, como dijimos anteriormente, es la del escape de fluidos o estructura de escape de agua, en donde se desarrollan justamente estas deformaciones en sustratos de arenisca principalmente, relacionados a la expulsión de fluidos contenidos en las arenas. Estas estructuras se dan principalmente en areniscas debido a que estas litologías son las que mayor
porosidad, permeabilidad presentan y alojan grandes cantidades de agua. Entonces, cuando a medida que progresa el soterramiento, la carga que ejercen los sedimentos suprayacentes favorecen o dan lugar a la expulsión del agua contenida en los sedimentos. Finalmente, aquí tenemos dos ejemplos de grietas. Por un lado, grietas de desecación y por otro lado, grietas de sinéresis. Las grietas de desecación se forman en medios subaéreos asociadas a la desecación y la contracción de las arcillas. O sea, se necesitan sustratos de fangolitas y digamos que sufren procesos de desecación y de contracción. Por otro lado, las grietas de sinéresis se forman en medios subacuos salinos asociados también a procesos de contracción por expulsión de fluidos. La principal diferencia para distinguir estos dos tipos de grietas, unas asociadas a medios subaéreos y otras a medios subacuos, es que las grietas de desecación forman un perfil típicamente en B corta, mientras que las grietas de sinéresis presentan un crenulado muy característico que permite su diferenciación en cortes en perfil. Aquí vemos representaciones esquemáticas justamente explicando su diferencia. Las grietas de desecación son útiles para determinar la polaridad de los estratos, dado que justamente tienen esta forma de B o de cono, en donde, bueno, en este caso este es el techo del estrato y esta es la base, y en este otro caso lo mismo para las grietas de sinéresis. También sirven para determinar las condiciones del sustrato y condiciones paleoambientales, sin lugar a dudas. Una breve mención acerca de estructuras químicas formadas por procesos de precipitación. También hay otras estructuras químicas asociadas a procesos de disolución. En particular hablaremos pura y exclusivamente en este caso de los nódulos y concreciones, que son digamos terminologías en algunos casos usadas indistintamente, o sea, para referirse al mismo tipo de estructura sedimentaria, pero en otros casos se utilizan para diferentes tipos, digamos, para cuerpos similares, pero de diferente origen. Nosotros en este caso vamos a mencionar que estos cuerpos ocurren, digamos, durante la diagénesis, son cuerpos diagenéticos, es decir, precipitados químicos que ocurren en estadios postdeposicionales y pueden ocurrir tanto próximo a la interfaz agua-sedimento, digamos, durante la diagénesis temprana, como así también en la diagénesis más tardía, asociados justamente a procesos de recristalización y reemplazo de la fábrica primaria. En el caso de que ocurran durante la diagénesis temprana, su origen se relaciona pura y exclusivamente a un cemento que rellena espacios porales presentes en los sedimentos y no así a un reemplazo de la fábrica primaria. Es por ello que muchas veces estos cuerpos, las concreciones, presentan internamente remanentes de las estructuras sedimentarias primarias, como se puede ver aquí, laminaciones primarias. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que no tengan dificultades para desarrollar el trabajo práctico. Y bueno, ya saben, si tienen cualquier tipo de duda o consulta me pueden escribir por correo y asimismo en caso de estar interesados en conectarse al vivo el día jueves lo pueden hacer, solo les pido que me envíen un correo para confirmarme. Y bueno, aquí les dejé algunos links de interés por si quieren ver más ejemplos de estructuras sedimentarias. Recuerden que
Este trabajo práctico debe ser entregado el día 3 de julio antes de las 12 de la noche. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.